Este video se trata de la influencia del Imperio Bizantino en Rusia. Imaginen un imperio que, tras la caída de Roma, brilló con esplendor durante 1000 años, el Imperio Bizantino, faro de fe, arte y poder que irradió su influencia mucho más allá del Mediterráneo, alcanzando las vastas y frías tierras de la antigua Rusia. Este legado, forjado a través de siglos de interacción, transformó para siempre la identidad rusa, desde la adopción del cristianismo ortodoxo hasta la concepción de un imperio espiritual heredero de Bizancio. La elección del príncipe Vladimir de Kiev en el año 988 no fue solo una conversión religiosa, sino una fusión cultural y política deliberada con Constantinopla, que trajo consigo misioneros, arquitectos y artistas que impregnaron el incipiente estado con el esplendor de su arte y arquitectura. Cúpulas en forma de cebolla, iconos reverenciados como ventanas al cielo, y el alfabeto cirílico se convirtieron en pilares de la cultura rusa, mientras que la caída de Constantinopla en 1453 llevó a la idea de Moscú como la tercera Roma, consolidando un legado de poder centralizado y fe ortodoxa que perdura, visible aún hoy en la arquitectura majestuosa, y la ceremonia estatal de la Rusia moderna. Para comprender la profunda influencia bizantina en Rusia, debemos remontarnos al siglo IX, cuando el Imperio Bizantino, centrado en su magnífica capital Constantinopla, era una potencia cultural, económica y militar que irradiaba su esplendor hacia todas direcciones. Mientras tanto, las tribus eslavas orientales comenzaban un lento proceso de unificación y formación estatal, con Kiev emergiendo como un crucial centro de poder. El contacto inicial entre estos dos mundos aparentemente distantes se dio a través de dos vías principales, el comercio y la incursión militar. La vital ruta comercial que conectaba el mar Báltico con el mar Negro, conocida como de los varegos a los griegos, se convirtió en la arteria a través de la cual no solo circulaban sedas, metales preciosos y esclavos, sino también ideas, innovaciones tecnológicas y influencias culturales. Los gobernantes de la incipiente Rus de Kiev, impresionados por la sofisticación, riqueza y poderío de Constantinopla, iniciaron una serie de incursiones militares que, aunque a veces conflictivas, terminaron por abrir canales diplomáticos más estables. Este contacto constante y multidimensional sentó las bases indispensables para el evento que marcaría el destino de Rusia, la adopción del cristianismo ortodoxo, un acto que trascendería lo meramente religioso para convertirse en la fundación misma de su identidad cultural y estatal. El momento decisivo en la relación entre Bizancio y Rusia llegó en el año 988, cuando el gran príncipe Vladimir de Kiev, tras considerar diferentes opciones religiosas, tomó la histórica decisión de adoptar el cristianismo ortodoxo de Constantinopla como la fe oficial de su reino. Según las crónicas eslavas, Vladimir envió embajadores a diversos pueblos para evaluar sus religiones, y los enviados que regresaron de Constantinopla quedaron profundamente impresionados por la sublime belleza de la liturgia en la Santa Sofía, declarando: "No sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra". Esta elección trascendental fue mucho más que una simple conversión religiosa, fue un calculado movimiento geopolítico que fortaleció los lazos con el imperio más poderoso de la época. El bautismo masivo de los ciudadanos de Kiev en las aguas del río Dnieper marcó el nacimiento oficial de la Rusia cristiana, un evento que transformaría para siempre su identidad cultural y espiritual. Como consecuencia directa, Vladimir se casó con la hermana del emperador bizantino Basilio II, la princesa Ana, sellando formalmente la alianza entre ambos estados. Este matrimonio no solo elevó el prestigio internacional de la Rus de Kiev, sino que también abrió las puertas para una afluencia sin precedentes de influencia bizantina. Misioneros, teólogos, arquitectos, artistas y artesanos llegaron desde Constantinopla, trayendo consigo el alfabeto cirílico, técnicas de construcción en piedra, y el arte de los iconos y mosaicos. La arquitectura religiosa floreció con la construcción de magníficas catedrales, como la de Santa Sofía de Kiev, diseñada expresamente para emular la grandeza de Constantinopla. La arquitectura religiosa floreció con la construcción de magníficas catedrales, como la de Santa Sofía de Kiev, diseñada expresamente para emular la grandeza de Constantinopla. El legado cultural y artístico que Bizancio legó a Rusia tras la cristianización fue tan profundo que moldeó para siempre la expresión espiritual y estética del pueblo ruso. La arquitectura religiosa experimentó una transformación radical, sustituyendo las modestas estructuras de madera por imponentes catedrales de piedra que replicaban el modelo de cruz griega con cúpulas abovedadas típicamente bizantinas.
La Catedral de Santa Sofía de Kiev, consagrada en 1037, se erigió como el máximo símbolo de esta herencia, con sus 13 cúpulas representando a Cristo y los apóstoles, y sus interiores decorados con deslumbrantes mosaicos y frescos que narraban historias bíblicas. El icono, una de las contribuciones más perdurables, se convirtió en el corazón de la devoción ortodoxa rusa. Considerados ventanas al cielo, estos iconos seguían rigurosos cánones teológicos y artísticos bizantinos, donde figuras como Teófanes el griego, llegado desde Constantinopla en el siglo XIV, elevaron el arte sacro ruso a nuevas cotas de profundidad espiritual y técnica. Su discípulo, Andrei Rublev, culminaría esta tradición creando obras maestras como la Trinidad, que sintetizaban la herencia bizantina con una sensibilidad eslava única. Paralelamente, la llegada del alfabeto cirílico, creado por los misioneros bizantinos Santos Cirilo y Metodio, permitió la traducción de textos religiosos y la alfabetización, sentando las bases de la literatura rusa. La liturgia eslava, junto con himnos y cantos bizantinos, enriqueció el culto, mientras el derecho canónico y conceptos de estadidad se integraban en la estructura del emergente Estado ruso. Este fértil intercambio transformó a Rusia de una sociedad pagana en un centro de cultura cristiana oriental, preservando y reinventando el legado bizantino después la caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla en 1453 a manos del Imperio Otomano marcó un punto de inflexión crucial no solo para Bizancio, sino para el futuro ideológico de Rusia. Con la desaparición del Segundo Roma, el Gran Ducado de Moscú emergió como el principal bastión de la ortodoxia, dando origen a la poderosa idea de Moscú como la Tercera Roma. Esta doctrina, articulada por el monje Filofey de Pskov a principios del siglo XVI, proclamaba: dos Romas han caído, una tercera se alza, y no habrá una cuarta. Los gobernantes moscovitas, comenzando con Iván III, el Grande, absorbieron conscientemente el legado bizantino. Se casó con Sofía Paleóloga, sobrina del último emperador bizantino, Constantino XI, reforzando así la continuidad dinástica y simbólica. El águila bicéfala, emblema imperial bizantino, fue adoptada como escudo de armas de Moscú, simbolizando la dualidad del poder secular y religioso. Iván IV, el Terrible, se coronó como el primer zar, derivado de César, afirmando su papel como heredero legítimo de los emperadores bizantinos y protector de todos los cristianos ortodoxos. Esta transformación ideológica consolidó un centralismo autocrático en el cual el zar gobernaba como vicario de Dios en la tierra, fusionando el poder político y religioso bajo un modelo bizantino adaptado a las vastas extensiones rusas. La arquitectura del Kremlin de Moscú, con sus catedrales y palacios, reflejó esta herencia, mientras la Iglesia Ortodoxa rusa se organizó como un patriarcado independiente, continuando la tradición teológica y litúrgica de Bizancio. Así, la Tercera Roma no solo preservó el legado bizantino, sino que lo reinventó, sentando las bases del Imperio ruso y su destino como potencia global. El legado del Imperio bizantino en Rusia no es solo una reliquia histórica, sino una fuerza viva que continúa dando forma a la identidad nacional, la cultura y la política exterior del país hasta el día de hoy. La Iglesia Ortodoxa rusa, con más de 150 millones de fieles, permanece como la institución espiritual y moral más influyente del país, preservando intactas las tradiciones litúrgicas, teológicas y artísticas heredadas de Bizancio. La arquitectura religiosa sigue dominando el horizonte de las ciudades rusas, donde las cúpulas doradas en forma de cebolla, una evolución distintiva de las cúpulas bizantinas, reflejan la luz del sol como recordatorio permanente de esta herencia espiritual. En el ámbito político, la idea de la Tercera Roma ha experimentado un resurgimiento en el discurso contemporáneo, alimentando narrativas de excepcionalismo civilizatorio y destino imperial que influyen en la política exterior rusa. Conceptos bizantinos como la sinfonía de poderes, la colaboración entre Iglesia y Estado, siguen siendo relevantes, manifestándose en la estrecha relación entre el Kremlin y el Patriarcado de Moscú. Culturalmente, el arte del icono permanece vibrante, con escuelas de iconografía que aún enseñan las técnicas y cánones estéticos bizantinos, mientras millones de peregrinos visitan monasterios antiguos para venerar estas ventanas al cielo. Incluso el calendario litúrgico ortodoxo, lleno de festividades y rituales que se remontan a Constantinopla, continúa estructurando la vida de millones de rusos. Este legado perdurable demuestra cómo la herencia bizantina, adaptada y reinventada a través de los siglos, se ha convertido en un pilar fundamental de la identidad rusa, uniendo pasado y presente en un continuum cultural único en el mundo. La influencia del Imperio bizantino en la formación y desarrollo de Rusia representa uno de los legados culturales y espirituales más perdurables de la historia.
Desde la elección visionaria de Vladimir el Grande en 988 hasta la concepción de Moscú como la Tercera Roma, Bizancio proporcionó los cimientos sobre los cuales se construyó la identidad rusa, su fe, su arte, su escritura y su concepción del poder. A través de los siglos, Rusia no solo preservó este legado, sino que lo reinventó, fusionando el genio bizantino con la sensibilidad eslava para crear una civilización distintiva. Hoy, mientras las cúpulas doradas de sus iglesias siguen reflejando la luz divina como lo hicieron alguna vez en Constantinopla, Rusia continúa siendo la heredera viviente de Bizancio. Este extraordinario viaje histórico nos recuerda que las civilizaciones pueden caer, pero las ideas que siembran trascienden el tiempo, floreciendo en nuevas formas y culturas a través de los siglos. La historia de Bizancio y Rusia es, en última instancia, un testimonio del poder perdurable de la fe, la cultura y la memoria para dar forma al destino de las naciones. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete para más videos sobre la Rusia hermosa.